Nueva historia. El calor de agosto brillaba como cristal líquido, cubría las calles de tierra de Prescott, en el territorio de Arizona. La visión de Lily Mae Thornton se nublaba por los bordes. Contaba sus últimas monedas en el gastado mostrador de la tienda de Henderson. Rezaba para tener suficiente para una pequeña bolsa de harina y quizás algunos frijoles. Era el año 1878. La joven de 22 años había estado sobreviviendo de sobras y orgullo. Llevaba casi 2 semanas así, desde que la escuela cerró inesperadamente. El ayuntamiento se había quedado sin fondos para pagar a su maestra. Sus dedos temblaron al empujar los centavos hacia adelante. De repente, el mundo se inclinó en un giro nauseabundo. Sintió que sus rodillas se doblaban. Escuchó un grito lejano. Y entonces unos brazos fuertes la atraparon antes de que golpeara el suelo de madera. La levantaron contra un pecho que olía a cuero, salvia y sudor honesto. James Garrett solo había entrado en la tienda de Henderson a por tabaco y municiones. Iba de vuelta a su rancho, pero en el momento en que vio a la esbelta mujer del vestido de percal descolorido tambalearse peligrosamente, sus instintos se apoderaron de él. Cruzó el espacio en 3 largas zancadas. La atrapó justo cuando caía. Su cabello oscuro se derramó sobre su brazo como seda. Su rostro estaba pálido como la leche, sus labios secos y agrietados. Incluso a través de la tela de su vestido, podía sentir lo delgada que se había vuelto. El viejo Henderson se retorcía las manos detrás del mostrador. Murmuraba que ella llevaba semanas viniendo, comprando cada vez menos. James sintió un destello de ira. Nadie había pensado en ayudarla antes de que llegara a esto. ¿Dónde vive?, exigió James, ajustando el peso de Lily en sus brazos. Era ligera como una niña, demasiado ligera para una mujer adulta. Henderson señaló con un dedo nudoso hacia el extremo oeste del pueblo. Tiene una habitación sobre la tienda de la costurera. Es la señorita Thornton. Era la maestra de escuela hasta que se acabó el dinero. Es muy orgullosa. No aceptaría caridad de nadie. James asintió bruscamente y se dirigió a la puerta. No se molestó en recoger sus propias compras. La mujer en sus brazos se movió ligeramente. Un pequeño sonido escapó de sus labios, pero no se despertó. Podía sentir el rápido aleteo de su corazón contra su pecho. Podía ver el hueco bajo sus pómulos que hablaba de demasiadas comidas omitidas. El sol de la tarde caía sin piedad mientras la llevaba por las calles polvorientas. Era consciente de las miradas curiosas de la gente del pueblo, pero no le importaba en absoluto las apariencias o el decoro. Esta mujer necesitaba ayuda, y él se aseguraría de que la recibiera. La tienda de la costurera estaba cerrada, ya que era sábado por la tarde, pero James encontró las escaleras laterales que subían a la pequeña habitación de arriba. La puerta estaba sin cerrar, lo que le preocupó. Cuando la abrió con el hombro, se encontró en un espacio tan austero que se le encogió el corazón. Había una cama estrecha con una colcha delgada, una sola silla, una mesita con una Biblia y algunos libros, y nada más. Ni estufa, ni comida que pudiera ver, ni comodidad de ningún tipo. Dejó a Lily suavemente en la cama. Notó lo cuidadosamente remendado que estaba su vestido, lo limpio que estaba todo, a pesar de la pobreza. Era una mujer que se enorgullecía de sí misma. Tenía dignidad incluso cuando no tenía nada más. Fue al lavabo y encontró una palangana desconchada. Vertió un poco de agua de la jarra y mojó un paño. Cuando volvió a la cama y le presionó la tela fresca en la frente, sus párpados se agitaron. Se abrieron lentamente, revelando unos ojos del color de la hierba de primavera. Estaban confusos y asustados hasta que se enfocaron en su rostro. Se echó hacia atrás contra la almohada, subiéndose la delgada colcha hasta la barbilla. «Tranquila», dijo James en el mismo tono que usaba con los caballos asustados. «Se desmayó en la tienda de Henderson. La traje a casa». Las mejillas de Lily se sonrojaron a pesar de su debilidad. «Se lo agradezco. Siento las molestias. Solo me sentí un poco mareada. Eso es todo». «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó él sin rodeos. Se sentó en el borde de la silla que había acercado a la cama. Ella desvió la mirada, con la mandíbula tensa y obstinada. «Comí un poco de pan ayer.
Y antes de eso, el silencio se extendió entre ellos. Finalmente, susurró, «He estado arreglándomelas». «Ha estado pasando hambre», corrigió James. Su voz era áspera por una emoción que no podía nombrar. «¿Por qué no pidió ayuda?» Sus ojos volvieron a los de él, brillantes de lágrimas contenidas y un orgullo feroz. «No soy un caso de caridad, señor». «Garrett, James Garrett, y usted no es un caso de caridad, señorita Thornton. Es una mujer que ha pasado por malos tiempos sin tener la culpa. Y no hay vergüenza en aceptar ayuda cuando se necesita». «Usted no lo entiende», dijo ella con la voz quebrada. «Vine aquí desde Filadelfia hace 2 años para abrirme camino, para ser independiente. Me prometí a mí misma que nunca sería una carga para nadie. Mi familia quería que me casara con un hombre al que no amaba. Un hombre que me doblaba la edad y que me habría tenido como una muñeca en una jaula. Me escapé para ser libre, para usar mi educación para hacer algo significativo. Y me ha ido bien, de verdad, hasta que la escuela cerró. He estado buscando otro trabajo, pero no hay mucho en Prescott para una mujer con solo habilidades de enseñanza». James sintió que algo se movía en su pecho mientras la escuchaba. Aquí había una mujer con coraje, con principios, con una fuerza que no tenía nada que ver con el poder físico y todo que ver con el espíritu. Le recordaba a los caballos salvajes que a veces veía en sus tierras, hermosos e indómitos, y que valían cualquier cantidad de paciencia para ganar su confianza. «Bueno, señorita Thornton, ahora mismo necesita comida. Podemos hablar del resto más tarde. Voy a buscarle algo de comer, y quiero su palabra de que se quedará aquí y descansará». Parecía que quería discutir, pero otra ola de mareo debió golpearla, porque cerró los ojos y asintió. «No debería aceptar, pero no parece que tenga mucha elección. Gracias, señor Garrett». Él se levantó, volviendo a ponerse el sombrero. «Volveré en breve. Cierre la puerta con llave detrás de mí». James bajó las escaleras de 2 en 2. Se dirigió directamente al comedor del hotel. Sabía que el cocinero le prepararía una cesta por el precio adecuado. Pidió caldo, pan, un poco de pollo frío, fruta y una jarra de leche. Pagó extra para que el cocinero incluyera la cesta y los platos. Mientras esperaba, se encontró pensando en los ojos verdes de Lily Thornton, en la forma en que su voz había temblado al hablar de su independencia, el orgullo que no le permitía pedir ayuda, incluso cuando se estaba desmayando de hambre. Llevaba 5 años dirigiendo su rancho solo, desde que su padre murió, y su madre volvió al este a vivir con su hermana. A los 28 años, tenía éxito según la mayoría de los estándares. Tenía buenas tierras, ganado sano y suficiente dinero en el banco para soportar las malas temporadas. Pero la casa del rancho estaba vacía, excepto por él y su capataz, el viejo Miguel, que vivía en el barracón. James había pensado en el matrimonio de vez en cuando, pero las mujeres de Prescott nunca habían despertado en él más que un interés cortés. Eran bastante agradables, pero parecían querer algo de él en lugar de quererlo a él. Lily Thornton, hambrienta y terca, no le había pedido ni una sola cosa. Eso le intrigaba más de lo que quería admitir. Cuando regresó a su habitación, cesta en mano, la encontró sentada en la cama. Parecía un poco más alerta, pero todavía pálida. Se había arreglado el pelo y alisado el vestido. Pudo ver cómo se envolvía en su dignidad como si fuera una armadura. Puso la cesta sobre la mesa y comenzó a desempacarla. Colocó la comida con movimientos eficientes. «Ha traído un festín», dijo ella en voz baja, mirando la comida extendida. «Tiene que empezar despacio», dijo él, sirviendo un poco de caldo en una taza. «Beba esto primero. Si come demasiado rápido después de no haber comido, se pondrá enferma». Ella tomó la taza con ambas manos. Él notó que temblaban ligeramente. Sorbió con cuidado, y él vio cómo cerraba los ojos en una especie de éxtasis por el sabor. Tuvo que apartar la vista de la expresión de su rostro. Había algo demasiado íntimo, demasiado vulnerable en ella. Cuando terminó el caldo, le dio un poco de pan. La observó para asegurarse de que comía despacio. El color empezaba a volver a sus mejillas, y la tensión alrededor de sus ojos se estaba aliviando.
¿Por qué es tan amable conmigo?, preguntó de repente, dejando el pan. No me conoce de nada. James se reclinó en la silla, considerando su pregunta. Mi madre solía decir que el carácter se demuestra en cómo tratamos a las personas que no pueden hacer nada por nosotros. Usted no puede hacer nada por mí, señorita Thornton, así que supongo que esto es una prueba de mi carácter. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios, la primera que había visto. Transformó su rostro, la hizo verdaderamente hermosa en lugar de solo bonita. Entonces está pasando con notas altas, señor Garrett. Hablaron mientras ella comía y James aprendió más sobre su historia. Había sido la menor de 4 hijas en una familia adinerada de Filadelfia. Su padre era un banquero que creía que las mujeres solo necesitaban educación suficiente para ser entretenidas en las cenas. Pero Lily había tenido hambre de aprender. Había convencido a la hermana de su madre para que le prestara libros. Había estudiado en secreto. Cuando su padre arregló su matrimonio con su socio, un viudo de 45 años, Lily tomó la pequeña herencia de su abuela y compró un billete de tren hacia el oeste. Había enseñado en una escuela en San Luis durante un año, ahorrando dinero. Luego oyó que Prescott necesitaba una maestra. El pueblo parecía perfecto, pequeño y en crecimiento, con montañas por todas partes y un cielo que se extendía hasta el infinito. Era perfecto, dijo, mordisqueando un trozo de pollo. Los niños estaban ansiosos por aprender y los padres estaban agradecidos. Tenía suficiente dinero para esta habitación y mis comidas, y era feliz. Verdaderamente feliz por primera vez en mi vida. Y entonces, hace 3 semanas, el ayuntamiento convocó una reunión. Dijeron que no había más dinero en el presupuesto para la escuela. Prometieron que era temporal, que la reabrirían tan pronto como pudieran, pero no pudieron decir cuándo sería. He estado tratando de encontrar otro trabajo, pero nadie necesita una maestra que no puede enseñar. ¿Sabe cocinar?, preguntó James. Ella se rió, un sonido con un toque de amargura. Puedo hacer té y tostar pan. Nunca me permitieron entrar en la cocina en casa. Eso no era apropiado para una señorita. ¿Sabe coser? Remiendos básicos, nada elaborado. ¿Sabe montar a caballo? Ella lo miró con curiosidad. Tomé lecciones de equitación cuando era joven, pero han pasado años. ¿Por qué me pregunta esto? James se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. Miró las montañas en la distancia. No estaba seguro de si lo que estaba a punto de hacer era prudente, pero sentía que era lo correcto de una manera que no podía explicar. Se volvió hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Tengo una propuesta para usted, señorita Thornton, y quiero que me escuche antes de negarse. Necesito ayuda en mi rancho. Mi capataz, Miguel, se está haciendo mayor. Y aunque es excelente con el ganado y los caballos, no puede encargarse de la casa. He estado viviendo como un soltero, lo cual está bien para mí, pero no es sostenible a largo plazo. Necesito a alguien que pueda llevar las cuentas, gestionar los suministros, quizás con el tiempo cocinar comidas decentes y evitar que el lugar se desmorone. Es un trabajo duro. No le mentiré sobre eso, pero tendría su propia habitación, 3 comidas al día, y le pagaré $30 al mes. Lily lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Me está ofreciendo un trabajo como su ama de llaves. Más que un ama de llaves, una administradora, supongo. Alguien que dirija el lado doméstico del rancho mientras Miguel y yo nos encargamos del ganado. Sé que no es enseñar, pero es un trabajo honesto y resolvería su problema inmediato. No sé nada sobre dirigir un hogar en un rancho, dijo lentamente. Tampoco sabía nada sobre enseñar en un pueblo fronterizo, supongo, pero aprendió. Es educada, organizada y claramente ingeniosa, ya que ha sobrevivido tanto tiempo por su cuenta. El resto puede aprenderlo. Ella guardó silencio durante un largo momento. Él podía ver su mente trabajando, sopesando sus opciones. Finalmente dijo, ¿por qué le ofrecería esto a una extraña? Podría contratar a alguien con más experiencia, a alguien que conozca. Porque creo que trabajará más duro que nadie que pueda contratar, ya que lo necesita más, dijo él con honestidad, y porque admiro su determinación de ser independiente.
No estoy ofreciendo caridad, señorita Thornton. Estoy ofreciendo empleo. Si no funciona, la despediré. Si no está contenta, puede irse, pero creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Lily bajó la vista a sus manos, a la comida sobre la mesa, a la habitación vacía que la rodeaba. Cuando volvió a levantar los ojos hacia él, había determinación en ellos y algo más, algo que podría haber sido esperanza. Acepto su oferta, señor Garrett. ¿Cuándo le gustaría que empezara? Mañana por la mañana. La recogeré a las 8 en punto. Empaque lo que tenga. El rancho está a 1 hora de viaje del pueblo, así que tendremos que empezar temprano. La dejó con el resto de la comida e instrucciones de comer despacio durante la noche. Mientras caminaba de regreso a donde había dejado su caballo en la tienda de Henderson, James se preguntó si acababa de tomar una decisión brillante o una tonta. Apenas conocía a Lily Thornton, y ahora ella viviría bajo su techo, trabajando a su lado todos los días. Pero había algo en sus ojos, algo valiente, honesto e inquebrantable a pesar de todo lo que había pasado, que lo llamaba. Quería conocerla mejor, quería oírla reír sin ese toque de amargura, quería verla prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. Esa noche, en su habitación de la pensión donde se alojaba cuando los negocios lo retenían en el pueblo, James permaneció despierto más tiempo de lo habitual. Seguía viendo el rostro de Lily mientras caía, la forma en que se veía tan frágil en sus brazos, y luego la fuerza que había regresado a ella mientras comía y hablaba. Era una contradicción, suave y fuerte al mismo tiempo, y se encontró esperando la mañana con una anticipación que no tenía nada que ver con los asuntos del rancho. Lily tampoco durmió mucho. Comió pequeñas cantidades de comida durante la noche como James le había indicado. Sintió cómo la fuerza volvía a su cuerpo con cada bocado. Empacó sus pocas pertenencias en la maleta de viaje que había traído de Filadelfia. Dobló sus 2 vestidos de repuesto con cuidado, guardando sus libros y el broche de camafeo de su abuela. Miró alrededor de la habitación vacía que había sido su hogar durante casi 2 años y no sintió tristeza al dejarla. Había sido feliz aquí cuando tenía un propósito e ingresos, pero se había convertido en una prisión estas últimas semanas, un lugar donde moría de hambre lentamente mientras su orgullo le impedía pedir ayuda. James Garrett era un rompecabezas que no podía resolver del todo. Era guapo de una manera ruda y curtida, con el pelo oscuro que necesitaba un corte y ojos del color del whisky. Sus manos estaban callosas por el trabajo, y se movía con la confianza fácil de un hombre cómodo en su propia piel. Pero fue su amabilidad lo que más la desconcertó. La había atrapado cuando cayó, la había llevado a casa, le había traído comida y le había ofrecido empleo, todo sin pedir nada a cambio. Los hombres en su experiencia siempre querían algo, siempre tenían una agenda. No podía descifrar cuál era la suya, y eso la preocupaba tanto como la intrigaba. Tendría que tener cuidado, se dijo a sí misma. Trabajaría duro para demostrar su valía y mantener los límites adecuados. No se permitiría depender de su amabilidad ni interpretar demasiado sus acciones. Esto era un acuerdo de negocios, nada más. Ahorraría su salario y cuando la escuela reabriera, volvería a enseñar. Ese era su plan, sensato y seguro. Pero mientras finalmente se quedaba dormida, su último pensamiento fue la forma en que James la había mirado. Como si viera no solo a una mujer hambrienta necesitada, sino a alguien que valía la pena conocer, ayudar, valía algo. Había pasado mucho tiempo desde que alguien la había mirado de esa manera. James llegó puntualmente a las 8 de la mañana siguiente. Conducía un carro en lugar de montar a caballo. Lily esperaba en los escalones con su maleta de viaje. Llevaba su mejor vestido, que todavía estaba descolorido, pero limpio y pulcramente remendado. Él saltó y tomó su maleta, guardándola en la parte trasera del carro. Luego la ayudó a subir al asiento. Su mano era cálida y firme alrededor de la de ella, y sintió un aleteo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Salieron de Prescott en el aire claro de la mañana. El calor aún no era opresivo. James señaló puntos de referencia mientras avanzaban, contándoles sobre la zona. Su rancho estaba al norte, enclavado en un valle con buena agua y pastos. Tenía unas 300 cabezas de ganado y una docena de caballos.
vendía carne al fuerte del ejército y domaba caballos para obtener ingresos extra. Miguel había estado con su padre durante 20 años y sabía más de ganado que cualquier hombre vivo. Había otros 2 peones que iban y venían por temporadas, pero en ese momento solo estaban James y Miguel en la propiedad. «Parece mucho trabajo para 2 hombres», dijo Lily. «Lo es, pero nos las arreglamos. Mi padre siempre decía que una operación más pequeña bien dirigida es mejor que una grande mal dirigida. He estado pensando en expandirme, quizás contratar a otro peón permanente, pero quería resolver primero la situación de la casa. Un rancho necesita ser un hogar, no solo un lugar de trabajo». Coronaron una colina y Lily contuvo el aliento. Debajo de ellos se extendía un valle verde con la hierba de finales de verano. Una cinta de arroyo lo atravesaba y álamos se agrupaban a lo largo del agua. El ganado pastaba pacíficamente y podía ver los edificios de la sede del rancho. Una casa principal, un granero, un barracón y varios corrales. Las montañas se alzaban por todos lados y el cielo era tan azul que dolía mirarlo. «Es hermoso», dijo en voz baja. James sonrió y ella se dio cuenta de que era la primera sonrisa real que le había visto. Le cambió toda la cara, lo hizo parecer más joven y menos reservado. «Es mi hogar. Mi padre reclamó esta tierra hace 20 años, cuando todavía era salvaje. Construyó todo lo que ves con sus propias manos, y luego yo ayudé a medida que crecía. Cada tabla y cada clavo tienen sudor y sangre». Mientras bajaban al valle, Lily sintió que algo se aflojaba en su pecho. El pueblo se había sentido claustrofóbico estas últimas semanas. Las paredes de su habitación se cerraban sobre ella. Aquí había espacio, aire y posibilidades. Podía respirar de nuevo. Miguel salió del granero cuando se detuvieron. Era un hombre fornido con el pelo plateado y un rostro curtido que se arrugó en una sonrisa cuando vio a James. Luego sus ojos se posaron en Lily y ella vio curiosidad allí, pero también amabilidad. «Miguel, esta es la señorita Lily Thornton. Nos va a ayudar a llevar la casa. Lily, este es Miguel Santos, el mejor capataz del territorio de Arizona». Miguel se quitó el sombrero y hizo una pequeña reverencia. «Bienvenida, señorita Thornton. Es bueno tener a una mujer por aquí de nuevo. Estos 2», señaló a James y a sí mismo, «vivimos como lobos en una guarida». Lily se rió y se sintió bien, natural. «Entonces supongo que deberíamos trabajar en civilizarlos». James le mostró la casa, que era más grande de lo que esperaba. Había una sala principal con chimenea, una cocina con una buena estufa, 2 dormitorios abajo y un desván arriba que James usaba como su habitación. Los muebles eran sencillos pero bien hechos, y todo estaba cubierto por una capa de polvo. Había platos apilados en el fregadero, y podía ver los restos de la vida de soltero por todas partes. Ropa colgada en las sillas, botas junto a la puerta, papeles esparcidos por la mesa. «Es un desastre», admitió James, un poco avergonzado. «Te dije que necesitábamos ayuda». «No es nada que no se pueda arreglar», dijo Lily, arremangándose. «¿Cuál será mi habitación?» Él la llevó al dormitorio del lado este, que tenía una ventana con vistas al arroyo y las montañas. Había una cama con un colchón de verdad, una cómoda, un lavabo y una alfombra en el suelo. Comparado con su habitación en el pueblo, era un lujo. «Tómate tu tiempo para instalarte», dijo James. «Tengo que salir con Miguel a revisar el ganado en el pasto del norte. Deberíamos volver por la tarde. Hay comida en la despensa si tienes hambre. Y si necesitas algo, solo busca. Siéntete como en casa». Después de que él se fue, Lily se quedó en su nueva habitación y sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Había estado tan cerca del desastre total y ahora estaba aquí, en este hermoso lugar, con un trabajo honesto y una habitación propia. Elevó una silenciosa oración de gratitud, luego desempacó su maleta de viaje y se puso a trabajar. Empezó por su habitación, haciendo la cama con las sábanas limpias que encontró en la cómoda, ordenando sus pocas posesiones. Luego se aventuró en la cocina y comenzó a evaluar lo que había que hacer. Lavó y guardó los platos, limpió la estufa, barrió el suelo. Encontró la despensa bien surtida con lo básico: harina,
frijoles, arroz, café, azúcar, carne seca. También encontró un libro de cocina, probablemente de la madre de James, y lo hojeó con cuidado. Si iba a vivir aquí, iba a aprender a cocinar correctamente, sin importar lo intimidante que pareciera. Cuando James y Miguel regresaron por la tarde, la sala principal estaba limpia, la cocina estaba impecable y Lily había logrado hacer una olla de estofado que olía realmente bien. Había seguido las instrucciones del libro de cocina al pie de la letra, cortando verduras y carne, añadiendo hierbas, dejándolo cocer a fuego lento. Tenía ampollas en las manos de fregar y le dolía la espalda, pero se sentía orgullosa de lo que había logrado. James se detuvo en la puerta y se quedó mirando. ¿Lo has limpiado todo? Para eso me contrataste, dijo Lily, secándose las manos en el delantal que había encontrado. También hice estofado para la cena. Espero que sea comestible. Nunca antes había hecho estofado. Miguel entró detrás de James e inhaló profundamente. Huele a gloria, señorita Thornton. Ha pasado mucho tiempo desde que esta casa olía a hogar. Comieron juntos en la mesa, que Lily había puesto con platos desparejados que había encontrado y limpiado. El estofado estaba bueno, no perfecto, pero nutritivo y caliente. Observó nerviosamente cómo James daba el primer bocado, relajándose cuando él asintió con aprobación. «Esto está excelente para un primer intento», dijo él. «Eres una alumna rápida». Tenía un buen libro de cocina y motivación. No quería envenenar a mis nuevos empleadores en mi primer día. Miguel se rió y el sonido llenó la habitación de calidez. Hablaron con facilidad durante la cena. Miguel contaba historias sobre los primeros días del rancho. James añadía detalles y correcciones. Lily se encontró relajándose, riendo en los momentos adecuados, haciendo preguntas. Esto se sentía bien, se sentía correcto, como ser parte de algo en lugar de estar siempre fuera mirando. Después de la cena, Miguel se excusó para ir al barracón y Lily comenzó a recoger los platos. James ayudó a pesar de sus protestas, llevando los platos a la cocina y calentando agua para lavar. «No tienes que ayudar», dijo ella. «Este es mi trabajo». Mi madre me enseñó a no dejar nunca todo el trabajo a una sola persona. Además, me gusta el trabajo de cocina. Es tranquilo. Después de un día persiguiendo ganado. Trabajaron codo con codo en un silencio cómplice. Lily era muy consciente de su presencia, de la forma en que se movía, del roce ocasional de su brazo contra el de ella en el pequeño espacio. Cuando los platos estuvieron listos y guardados, James la acompañó a la puerta de su habitación. «Gracias por hoy», dijo. «Hiciste más de lo que esperaba, y el lugar ya se siente diferente, mejor». «Gracias por darme esta oportunidad», respondió Lily. «Me salvaste la vida ayer, señor Garrett. No lo olvidaré». «Llámame James. Vamos a vivir bajo el mismo techo. Deberíamos tratarnos por nuestros nombres de pila. Entonces deberías llamarme Lily». Él sonrió y de nuevo ella sintió ese aleteo en el estómago. «Buenas noches, Lily». «Buenas noches, James». Cerró la puerta y se apoyó en ella con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Este era un terreno peligroso, se dijo. Él era su empleador, y ella no estaba en posición de tener pensamientos románticos sobre él. Pero mientras se ponía el camisón y se metía en la cómoda cama, no pudo evitar pensar en la forma en que él la había mirado, en la forma en que dijo su nombre, en la forma en que se sintió segura por primera vez en semanas. Los días cayeron en un ritmo. Lily se despertaba temprano y preparaba el desayuno para James y Miguel. Comida sencilla al principio, pero cada vez más ambiciosa a medida que aumentaba su confianza. Limpiaba y organizaba la casa, descubriendo talentos que nunca supo que tenía para administrar un hogar. Llevaba las cuentas, registrando gastos e ingresos en un libro mayor que James le proporcionó. Su educación finalmente resultaba útil de manera práctica. Remendaba ropa, cuidaba el pequeño huerto detrás de la casa que había sido descuidado, aprendió a hacer pan que subía correctamente y galletas que eran ligeras y hojaldradas. James y Miguel trabajaban en el rancho, moviendo ganado, reparando cercas, domando caballos.
A menudo se iban desde el amanecer hasta el anochecer, pero siempre volvían para las comidas que Lily preparaba, y la cena se convirtió en el centro del día. Se sentaban alrededor de la mesa comiendo y hablando, y Lily aprendía sobre sus vidas mientras compartía trozos de la suya. Miguel había venido de México de joven, buscando trabajo y aventura. Se había casado una vez, pero su esposa murió de fiebre y nunca se volvió a casar. James había crecido en el rancho, se fue brevemente para trabajar en un arreo de ganado a Kansas, y luego regresó cuando la salud de su padre falló. Había estado dirigiendo el lugar solo desde que su madre se fue, y Lily comenzó a entender lo solitario que debió haber sido. También comenzó a ver a James con más claridad. No solo era amable, sino que tenía principios. Era justo con Miguel, honesto en sus negocios. Era paciente con los caballos que entrenaba, gentil a pesar de su fuerza. Leía libros por la noche, sorprendiéndola con su conocimiento de historia y literatura. Le pedía su opinión y la escuchaba cuando hablaba, tratando sus pensamientos como valiosos. Se dio cuenta, con creciente alarma, de que era exactamente el tipo de hombre del que podría enamorarse. Y se estaba enamorando. Trató de luchar contra ello. Trató de mantener una distancia profesional, pero era imposible cuando vivían tan cerca. Cuando él le sonreía durante el desayuno, cuando le agradecía cada comida como si fuera un regalo, cuando lo sorprendía mirándola con una expresión que no podía descifrar del todo. Se decía a sí misma que era gratitud lo que él sentía, no atracción. Ella le era útil, nada más. Pero entonces él hacía algo que la hacía cuestionar esa suposición. Como el día que volvió del pueblo con una caja de libros que había pedido por catálogo, eligiendo títulos que pensó que a ella le gustarían. O la vez que notó que sus zapatos estaban gastados y le trajo un par nuevo de la talla correcta. O la noche que la encontró sentada en el porche viendo el atardecer y se sentó a su lado en un silencio cómodo, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. 6 semanas después de que Lily llegara al rancho, James le pidió que cabalgara con él para revisar el ganado en el pasto del sur. No había montado a caballo desde que llegó y estaba nerviosa, pero él ensilló una yegua mansa llamada Daisy y la ayudó a montar. Sus manos rodearon su cintura mientras la levantaba, y el contacto envió una oleada de calor a través de ella. Cabalgaron por el valle, James manteniendo su caballo al paso para que Daisy no se excitara. «Eres una natural», dijo, observándola manejar las riendas. ¿Has estado practicando? No, pero Daisy es muy indulgente con mis errores, respondió Lily, palmeando el cuello de la yegua. Revisaron el ganado, que estaba gordo y sano, y luego cabalgaron hasta un punto alto que dominaba todo el valle. James desmontó y ayudó a Lily a bajar. Se quedaron uno al lado del otro, mirando el paisaje que se extendía ante ellos. «Este es mi lugar favorito en el rancho», dijo James. «Cuando las cosas se ponen difíciles, vengo aquí y recuerdo por qué hago este trabajo. La tierra te cuida si tú la cuidas». «Es hermoso», dijo Lily. «Tienes suerte de tener esto». «Lo sé, pero la suerte no es lo único que importa. Mi padre solía decir que la tierra sin alguien con quien compartirla es solo tierra y hierba. Un lugar se convierte en un hogar cuando tienes a alguien a quien volver al final del día». Lily lo miró y sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos, tácito pero poderoso. Vio anhelo en su mirada y esperanza y una pregunta que no estaba del todo listo para hacer. Su corazón martilleaba en su pecho. «Lily», dijo suavemente, «necesito decirte algo». Antes de que pudiera continuar, oyeron el sonido de cascos y Miguel apareció por la colina, cabalgando rápido. Su rostro era sombrío. «Jefe, tenemos problemas. Alguien cortó la cerca en el límite norte y nos faltan unas 20 cabezas». La expresión de James se endureció. «Cuatreros, ¿seguiste el rastro? Hacia el norte, hacia las tierras malas. 3 o 4 caballos por las huellas. Tienen 1 hora de ventaja». James se volvió hacia Lily y ella pudo ver cómo luchaba entre el deber y el deseo. «Tengo que irme. Miguel y yo los rastrearemos. Intentaremos recuperar el ganado. Podría llevar unos días». «Entiendo. Ten cuidado». Él extendió la mano y le tocó la mejilla.
una breve caricia que le envió escalofríos por la espalda. Hablaremos cuando vuelva. Hay cosas que necesito decir. Lo vio alejarse con Miguel, ambos hombres armados y decididos, y el miedo se apoderó de su corazón. Los cuatreros eran peligrosos, y las tierras malas eran un territorio salvaje donde cualquier cosa podía pasar. Cabalgó a Daisy de vuelta al rancho y pasó los siguientes 3 días en un estado de espera ansiosa, manteniéndose ocupada con el trabajo, pero incapaz de dejar de pensar en James, rezando para que volviera sano y salvo. En la tarde del tercer día, estaba en el jardín arrancando malas hierbas cuando oyó caballos. Se levantó rápidamente, protegiéndose los ojos del sol, y vio a James y Miguel entrando con la mayor parte del ganado perdido. Ambos hombres parecían agotados, sus ropas polvorientas y rotas, pero estaban vivos y aparentemente ilesos. El alivio inundó a Lily con tanta fuerza que sus rodillas se debilitaron. James desmontó rígidamente y caminó hacia ella mientras Miguel llevaba el ganado al pasto. Su rostro estaba sin afeitar, sus ojos rojos por la falta de sueño, pero estaba sonriendo. «Los recuperaste», dijo Lily, tratando de mantener la voz firme. La mayoría. Los cuatreros no eran profesionales, solo unos vagabundos buscando dinero fácil. Los convencimos de que reconsideraran sus opciones de carrera. ¿Te lastimaste? Solo moretones, nada serio. Miguel es más duro que el cuero viejo, y yo soy demasiado terco para que me maten por ganado. Lily no pensó en el decoro ni en los límites. Dio un paso adelante y lo rodeó con sus brazos, abrazándolo con fuerza. Sintió que él se tensaba de sorpresa. Luego sus brazos la rodearon, sosteniéndola cerca. Olía a sudor, polvo y caballo, y a ella no le importó. Estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Estaba tan preocupada, susurró contra su pecho. «Lo siento, no quise asustarte». Su voz era áspera y sintió que su mano subía para acariciarle el pelo. «Lily, cuando estaba ahí fuera, todo lo que podía pensar era en volver contigo. Necesito decirte algo y no puedo esperar más». Ella se apartó un poco para mirarlo, con el corazón acelerado. «Sé que no tengo derecho a decir esto», continuó James. «Trabajas para mí y viniste aquí porque necesitabas ayuda, no porque estuvieras buscando otra cosa. Pero tengo que ser honesto contigo. Me estoy enamorando de ti. Creo que empecé a enamorarme en el momento en que te atrapé en la tienda. Eres valiente, inteligente y amable, y haces que esta casa se sienta como un hogar. Me haces querer cosas a las que pensé que había renunciado. No soy bueno con las palabras, pero necesito que sepas cómo me siento. Y si no sientes lo mismo, lo entiendo, y nada tiene que cambiar. Todavía tienes un trabajo y un lugar aquí todo el tiempo que quieras. Pero tenía que decirte la verdad». Lily sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. «James, he estado tratando tan duro de no enamorarme de ti, y he fracasado por completo. Estoy aterrorizada porque nunca me he sentido así antes, y no quiero cometer un error o suponer demasiado. Pero sí, te amo. Creo que te he amado desde que me trajiste esa cesta de comida y me miraste como si valiera la pena salvarme». Él le tomó el rostro entre las manos, sus pulgares secando sus lágrimas. «Siempre vales la pena salvarte. Vales todo». Cuando la besó, fue suave y explorador. Una pregunta y una respuesta a la vez. Lily sintió que el mundo se reducía a solo ellos dos. El calor de sus labios, la fuerza de sus brazos a su alrededor, la certeza de estar sostenida por él. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, vio a Miguel de pie junto al granero, con una enorme sonrisa en su rostro. «Ya era hora», gritó el viejo capataz. «Empezaba a pensar que ustedes dos estaban ciegos». James se rió y Lily escondió su rostro en su pecho, avergonzada, pero demasiado feliz para preocuparse. Esa noche, después de que James se aseara y cenaran, le pidió que caminara con él. Bajaron al arroyo donde los álamos proyectaban largas sombras en la luz que se desvanecía. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Quiero cortejarte como es debido», dijo. «Sé que vivimos en la misma casa, lo cual no es exactamente convencional, pero quiero hacer esto bien.
Quiero llevarte a las reuniones sociales de la iglesia y a los bailes del pueblo. Quiero que todos sepan que eres mi chica. Y eventualmente, si me aceptas, quiero casarme contigo y construir una vida juntos. Pero no quiero apresurarte. Has pasado por mucho y mereces tiempo para estar segura. Lily apretó su mano. Estoy segura. Nunca he estado más segura de nada, pero me gusta la idea de cortejarnos. Quiero saber todo sobre ti y quiero que tú me conozcas. Quiero que construyamos algo real y duradero. Entonces nos tomaremos nuestro tiempo y lo haremos bien, acordó James. Pero debes saber que me voy a casar contigo algún día. Lily Mae Thornton, lo decidí en el momento en que me dijiste que te escapaste de Filadelfia para ser libre. Cualquier mujer lo suficientemente valiente para hacer eso es lo suficientemente valiente para construir una vida en este país salvaje con un ranchero que la ama. Se cortejaron durante el otoño, mientras las hojas se volvían doradas y el aire se volvía fresco. James la llevó a la reunión social de la iglesia, donde conoció a más gente del pueblo, presentándola con orgullo como su chica. Fueron a un baile en el salón comunitario y él le enseñó los bailes del oeste que nunca había aprendido en Filadelfia, riéndose cuando ella le pisaba los pies. Salían a cabalgar juntos los domingos, explorando el rancho y los alrededores, hablando de todo y de nada. Lily continuó administrando la casa, pero ahora había alegría en el trabajo porque estaba construyendo un hogar con el hombre que amaba. James le enseñó a montar mejor y ella le enseñó a apreciar la poesía, leyéndole por las noches junto al fuego. Miguel los observaba con satisfacción, claramente complacido de que su jefe hubiera encontrado la felicidad. En noviembre, el ayuntamiento anunció que habían encontrado fondos para reabrir la escuela. Le ofrecieron a Lily su puesto de maestra de vuelta, y ella fue a ver a James con la noticia, insegura de cómo reaccionaría. Por supuesto que deberías volver a enseñar si eso es lo que quieres, dijo él de inmediato. Sé lo mucho que significa para ti. Ya resolveremos la logística. Lily lo pensó cuidadosamente. Amaba enseñar, pero también amaba la vida que había construido en el rancho, y se dio cuenta de que podía tener ambas cosas. ¿Y si enseño 3 días a la semana? Podría quedarme en el pueblo esas noches y estar en el rancho el resto del tiempo. Podríamos contratar a alguien para que ayude con la casa los días que no estoy. Eso podría funcionar, dijo James lentamente, aunque te extrañaría terriblemente esas noches. Entonces quizás no deberíamos esperar tanto para casarnos, dijo Lily audazmente. Si fuera tu esposa, querría estar aquí todas las noches, y la enseñanza podría esperar hasta que tengamos hijos lo suficientemente mayores para asistir. Entonces podría volver a enseñar. James la miró fijamente. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero estar separada de ti ni siquiera por unas pocas noches a la semana. Estoy diciendo que quiero casarme contigo y hacer esto oficial, a menos que hayas cambiado de opinión. Él la levantó en brazos, haciéndola girar. ¿Cambiar de opinión? Lily, he estado tratando de ser paciente y darte tiempo, pero he tenido el anillo de mi abuela en el bolsillo durante semanas, esperando el momento adecuado para pedírtelo. Luego la bajó y sacó una pequeña caja, abriéndola para revelar una simple banda de oro con un pequeño zafiro. Este era de mi abuela. Mi padre se lo dio a mi madre cuando se casaron, y ella me lo dejó cuando volvió al este. Dijo que se lo diera a una mujer digna de él. Tú eres más que digna. Lily, ¿quieres casarte conmigo? Sí, dijo ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, 1000 veces, sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y le quedó perfecto, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Se casaron 3 semanas después en la pequeña iglesia de Prescott. Miguel fue el padrino de James y la costurera del pueblo fue la dama de honor de Lily. Fue una ceremonia sencilla, pero fue perfecta. Lily llevaba un vestido nuevo que había cosido ella misma, de lana color crema, y James llevaba su mejor traje. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, y James la besó, Lily sintió una alegría tan completa que le quitó el aliento. Celebraron una pequeña recepción en el rancho con vecinos y amigos que vinieron a celebrar. La casa se llenó de risas y música, y Lily miró los rostros de las personas que se habían convertido en su comunidad
y se sintió profundamente agradecida. Este era su hogar ahora, verdadera y completamente. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y estuvieran solos, James la llevó en brazos por el umbral de su habitación, que se había trasladado al dormitorio más grande de abajo. Ella había pasado la última semana embelleciéndola, con cortinas y colchas nuevas y flores en un jarrón sobre la cómoda. La bajó suavemente y se quedaron uno frente al otro, de repente tímidos. «Te amo, señora Garrett», dijo James en voz baja, tomándole el rostro entre las manos. «Yo también te amo», respondió Lily, apoyándose en su caricia. «Gracias por atraparme cuando caí». «Siempre te atraparé», prometió él. «Siempre». Su primer año de matrimonio estuvo lleno de trabajo duro y profunda felicidad. Lily aprendió todas las habilidades que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Se convirtió en una excelente cocinera y una capaz compañera de rancho. Aprendió a ayudar con los caballos, a asistir con el mercado cuando se necesitaban manos extra, a gestionar el lado comercial del rancho con creciente confianza. James fue infinitamente paciente con su curva de aprendizaje y abiertamente admirador de sus logros. Trabajaron codo con codo y jugaron juntos. Su amor se profundizó a medida que aprendían los ritmos y las peculiaridades del otro. Tuvieron desacuerdos como cualquier pareja, pero aprendieron a hablar de ellos, a comprometerse, a reírse de sí mismos. James descubrió que Lily tenía una vena terca que igualaba la suya, y ella aprendió que debajo de su exterior tranquilo había un hombre de sentimientos profundos y un romanticismo sorprendente. Le dejaba notas de amor en lugares inesperados, le traía flores silvestres, le decía que era hermosa, incluso cuando estaba cubierta de harina por hornear. En la primavera, Lily se dio cuenta de que estaba embarazada. Se lo dijo a James una noche después de la cena, observando su rostro con atención. Vio sorpresa, luego alegría, y luego una protección que hizo que su corazón se hinchara. «¿Estás feliz?», preguntó ella. «Feliz no empieza a describirlo», dijo él, atrayéndola a sus brazos. «Vamos a tener un bebé. Nuestro bebé, Lily. Me has hecho el hombre más feliz del mundo». El embarazo no fue fácil. Lily sufrió terribles náuseas matutinas en los primeros meses y agotamiento durante todo el tiempo. James se preocupaba constantemente por ella, tratando de hacerla descansar, haciendo más del trabajo doméstico él mismo. Miguel contrató a una joven del pueblo para que viniera a ayudar varios días a la semana, dándole a Lily tiempo para recuperar fuerzas. A ella le molestaba ser menos capaz, pero apreciaba el cuidado, aprendiendo a aceptar ayuda de la manera que una vez le había costado tanto. En octubre de 1879, en una mañana fresca y clara, Lily se puso de parto. La partera del pueblo se había estado quedando en el rancho durante una semana en previsión y se hizo cargo con tranquila eficiencia. James fue desterrado de la habitación y pasó las largas horas paseando por el porche con Miguel, quien intentó distraerlo con historias y café. Cuando el llanto del bebé finalmente sonó, James se apresuró a entrar para encontrar a Lily agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto. La partera sonrió y se retiró, dándoles privacidad. «Conoce a tu hijo», dijo Lily en voz baja. James miró el pequeño rostro rojo, las manos en miniatura cerradas en puños, y sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. «¿Un hijo? ¿Tenemos un hijo?» «Sí». «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Lily. «¿Qué tal Thomas, como mi padre? Thomas James Garrett». Lily sonrió. «Me gusta. Tommy. Bienvenido al mundo, Tommy». James tomó al bebé con cuidado, sosteniéndolo como si fuera de cristal, y Lily vio a su marido convertirse en padre ante sus ojos, el amor en su rostro, la ternura en sus manos, la forma en que miraba a su hijo con asombro y alegría. Todo ello confirmó lo que ya sabía. Se había casado con el hombre adecuado y habían construido algo hermoso juntos. Los primeros meses de paternidad fueron agotadores pero mágicos. Tommy era un bebé sano con buenos pulmones y el pelo oscuro de su padre. Los mantenía despiertos por la noche y exigía atención constante, pero a ninguno de los dos le importaba.
James era un padre devoto, cambiando pañales y paseando por el suelo con Tommy cuando se quejaba, cantándole viejas canciones de vaqueros que su padre le había cantado a él. Lily lo amamantaba, lo acunaba y se maravillaba del milagro que habían creado. Miguel estaba completamente enamorado del bebé, declarándose abuelo honorario y pasando sus tardes tallando juguetes y contándole a Tommy historias sobre el rancho, aunque el bebé era demasiado joven para entender. La casa estaba llena de vida, ruido y amor. A medida que Tommy crecía, convirtiéndose en un niño brillante y curioso, Lily a veces recordaba aquel día en la tienda cuando se había desmayado de hambre, segura de que su vida había terminado. Había estado tan asustada, tan sola, tan segura de que había fracasado en todo lo que se había propuesto. Y entonces James la había atrapado, y todo había cambiado. No solo le había salvado la vida ese día, le había dado un futuro, un hogar, una familia, un amor más profundo de lo que había imaginado posible. Cuando Tommy tenía 2 años, Lily volvió a quedar embarazada. Esta vez sabía qué esperar y el embarazo fue más fácil. En la primavera de 1882, dieron la bienvenida a una hija a la que llamaron Rose, como la madre de James. Era pequeña y perfecta, con los ojos verdes de Lily y un temperamento tan dulce como su nombre. Tommy estaba fascinado con su hermanita, siempre queriendo ayudar a cuidarla, y Lily y James vieron crecer a su familia con corazones agradecidos. El rancho también prosperó. James amplió el rebaño y contrató a 2 peones permanentes más, construyendo otro barracón para alojarlos. Compró más tierras a un vecino que se mudaba al este, aumentando su área de pastoreo. Lily administraba la casa y las cuentas. Su educación resultó invaluable a medida que la operación se volvía más compleja. Tuvieron éxito no solo financieramente, sino en todas las formas que importaban. Se tenían el uno al otro, a sus hijos, su tierra, su comunidad. En su 5º aniversario de bodas, James llevó a Lily de vuelta al punto alto que dominaba el valle, donde había intentado por primera vez decirle que la amaba antes de ser interrumpido por la noticia de los cuatreros. Se quedaron de la mano mirando la tierra que se extendía debajo de ellos, ahora salpicada con su ganado, sus edificios, la vida que habían construido juntos. ¿Recuerdas lo que dije ese día?, preguntó James. Que la tierra sin alguien con quien compartirla es solo tierra y hierba. Lo recuerdo, dijo Lily. Estaba equivocado. No se trata solo de tener a alguien con quien compartir la tierra. Se trata de tenerte a ti. Tú convertiste este lugar en un hogar, Lily. Me convertiste en el hombre que estaba destinado a ser. Cada cosa buena en mi vida comenzó el día que te atrapé en la tienda de Henderson. Lily apoyó la cabeza en su hombro. Yo solía pensar que me escapé de Filadelfia para encontrar la libertad, pero yo también estaba equivocada. Estaba corriendo hacia algo, hacia ti, hacia esta vida. Simplemente no lo sabía todavía. Atraparme fue la parte fácil, James. La parte difícil fue ayudarme a aprender a confiar, a aceptar el amor, a creer que merecía la felicidad. Hiciste todo eso con paciencia, amabilidad y un amor que nunca imaginé que existiera. Así que ambos encontramos lo que buscábamos, dijo James rodeándola con el brazo. Nos encontramos el uno al otro, corrigió Lily, y eso hizo todo lo demás posible. Se quedaron allí durante mucho tiempo, viendo cómo el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Debajo de ellos podían ver a Miguel enseñando a Tommy a montar un pony en el corral, y podían oír la risa del bebé desde donde la mujer contratada jugaba con Rose en el jardín. El ganado pastaba pacíficamente. El arroyo brillaba a la luz y el humo se le elevaba de la chimenea de la casa que era verdaderamente un hogar. Pasaron los años y su familia continuó creciendo. Tuvieron 2 hijos más, otro hijo llamado William y una hija llamada Grace. La casa siempre estaba llena de ruido y actividad, niños entrando y saliendo, amigos de visita, peones del rancho viniendo a comer. Lily a veces daba clases a sus propios hijos y a los de las familias vecinas, satisfaciendo su amor por la educación mientras construía su vida alrededor de su familia.
James convirtió su rancho en uno de los más exitosos del territorio, pero nunca dejó que los negocios se interpusieran en su familia. Estuvo presente en cada momento importante, cada primer paso, cada diente perdido y cada triunfo infantil. También enfrentaron desafíos. Hubo años de sequía en los que la hierba se marchitó y tuvieron que vender parte del rebaño. Hubo un invierno en que Tommy enfermó de neumonía y casi lo pierden, pasando días y noches aterradores a su lado hasta que la fiebre finalmente cedió. Hubo discusiones y malentendidos, momentos en que el estrés de dirigir un rancho y criar hijos amenazaba con abrumarlos. Pero siempre volvían el uno al otro, siempre recordaban lo que habían construido y por qué importaba. Miguel envejeció en el rancho, entrenando a Tommy para que finalmente ocupara su lugar como capataz. Cuando finalmente falleció pacíficamente, mientras dormía a la edad de 73 años, lo enterraron en una colina con vistas al valle, y Lily lloró por el hombre que la había acogido y se había convertido en familia. Se aseguraron de que su tumba siempre estuviera cuidada, siempre decorada con flores silvestres, un testimonio de su lugar en sus corazones. Cuando Arizona se convirtió en estado en 1912, James y Lily tenían 50 y tantos años, y sus hijos ya eran mayores. Tommy dirigía el rancho con su padre, se había casado con una chica local y había construido su propia casa en la propiedad. Rose se había casado con un maestro y se había mudado a Phoenix, enviando frecuentes cartas llenas de noticias y amor. William estudiaba Derecho en California y Grace se estaba formando para ser enfermera. La casa estaba más tranquila ahora, pero no menos llena de amor. Una noche, James y Lily se sentaron en el porche viendo el atardecer, como lo habían hecho miles de veces antes. Sus manos estaban arrugadas ahora, su pelo gris, pero su amor era tan fuerte como siempre, profundizado por todos los años y experiencias que habían compartido. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó James, ¿de dejar tu carrera de maestra? ¿De atarte a este rancho? ¿A mí? Lily lo miró sorprendida. Ni por un solo momento, James, todo lo bueno en mi vida vino de ese día en la tienda. Me diste todo lo que nunca supe que quería. Un hogar de verdad, una familia, un compañero que me ve, me valora y me ama. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Solo quiero asegurarme de que sepas lo agradecido que estoy, dijo James. Te arriesgaste con un ranchero solitario y lo hiciste el hombre más feliz del mundo. Construiste esta vida conmigo, trabajaste a mi lado, criaste a nuestros hijos para que fueran buenas personas. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Lo hicimos juntos, dijo Lily, apretando su mano. Ese fue siempre el secreto. No tú salvándome a mí o yo ayudándote a ti, sino ambos eligiéndonos el uno al otro cada día. Eso es lo que hizo que funcionara. Mientras el sol se hundía bajo las montañas y las estrellas comenzaban a emerger, se sentaron en un silencio cómodo, rodeados por la vida que habían construido. El rancho continuaría, pasando a sus hijos y nietos. La casa seguiría llenándose de familia y amor. La tierra proveería y sostendría como siempre lo había hecho. Pero el verdadero legado no era la propiedad ni el negocio. Era la historia de amor que había comenzado con una mujer desmayándose de hambre y un vaquero que la atrapó. Dos personas que se encontraron en el momento exacto y construyeron algo duradero y verdadero. Era la familia que crearon, los valores que inculcaron, el ejemplo que dieron de lo que realmente significaba la asociación y el compromiso. Lily había venido al oeste en busca de libertad y encontró mucho más. Había encontrado un hogar en un lugar y en una persona. Encontró un propósito en construir una vida en lugar de solo vivirla. Descubrió que lo más valiente que hizo no fue huir de Filadelfia, sino dejarse quedar en los brazos de James ese día en la tienda, dejarse atrapar, dejarse enamorar. Y James, que había estado viviendo media vida antes de que llegara Lily, aprendió que la mayor aventura no era domar tierras salvajes, sino abrir su corazón al amor. Aprendió que la fuerza no era solo física, sino emocional, que la vulnerabilidad no era debilidad, sino coraje, que atrapar a alguien cuando caía era fácil,
pero sostenerlo para siempre requería dedicación, esfuerzo y un amor que se hacía más profundo con cada año que pasaba. Vivieron largas vidas juntos, viendo a Arizona cambiar de territorio a estado, viendo los automóviles reemplazar a los caballos, viendo el salvaje oeste volverse moderno. Pero su amor permaneció atemporal, arraigado en ese primer momento en que él la atrapó y todo cambió. Cuando James finalmente falleció a la edad de 78 años, Lily sostuvo su mano y susurró las mismas palabras que había dicho el día de su boda. Gracias por atraparme cuando caí. Te amo, James Garrett, siempre y para siempre. Y él le susurró de vuelta con su último aliento. Siempre te atraparé, en esta vida y en la siguiente. Lily vivió 5 años más, rodeada de hijos, nietos y bisnietos. Todos ellos llevando adelante el legado de amor y compromiso que ella y James habían construido. Pasó sus últimos años contando historias sobre los primeros días del rancho, sobre el hombre que le había salvado la vida y ganado su corazón, sobre el salvaje oeste, cuando todavía era verdaderamente salvaje. Cuando falleció pacíficamente, mientras dormía a los 83 años, la enterraron junto a James en la colina, donde habían estado tantas veces, mirando el valle que habían reclamado juntos. Sus tumbas estaban marcadas con simples piedras con sus nombres y fechas, y una frase grabada debajo de ambas. Se atraparon el uno al otro y se aferraron para siempre. El rancho continuó a través de generaciones. La historia de su fundación se convirtió en leyenda familiar. Los niños crecían escuchando sobre la tatarabuela Lily, que se desmayó en la tienda, y el tatarabuelo James, que la atrapó y la llevó a casa. Sobre el amor que comenzó con un simple acto de bondad y se convirtió en algo que dio forma a una familia, un rancho, un legado. Y a veces, en las noches claras, cuando el sol pintaba el cielo de oro y rosa, la gente juraba que podía ver 2 figuras de pie en el punto alto que dominaba el valle, de la mano, mirando la tierra que amaban y la vida que construyeron juntos, todavía atrapándose el uno al otro después de todos estos años. Su amor tan eterno como las montañas que los rodeaban. Descripción. En el territorio de Arizona de 1878, el mundo de Lily Thornton se reduce a la oscuridad cuando el hambre finalmente vence su orgullo en la tienda de Henderson. El ranchero James Garrett la atrapa antes de que caiga al suelo. Y en ese momento, los destinos de ambos cambian. Lo que comienza como una mujer desesperada, que acepta trabajo de un extraño amable, se transforma en una profunda historia de amor. Ambientada en la belleza agreste del salvaje oeste, donde 2 almas solitarias construyen un legado que abarca generaciones. Su viaje de empleador y empleada a compañeros de vida y amor se desarrolla con todos los desafíos y triunfos de la vida en la frontera, demostrando que a veces el acto más valiente es permitirse ser atrapado. Descubre un romance del oeste atemporal que capturará tu corazón.